Hitler's decision to invade the Soviet Union was his greatest gamble of the Second World War. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy analizaremos los errores más insensatos, pero de profundas consecuencias, en la historia de la humanidad. I realize I must compliment you for making me commit an enormous error. Desastre del transbordador espacial Challenger. It was a bitter cold but sparkling clear morning at Cape Canaveral. Here at the last seconds of the countdown. El espacio, la última frontera, es notoriamente difícil de explorar. Si bien varias incursiones en el cosmos han logrado un éxito revolucionario, algunas han tenido el resultado contrario. El desastre más devastador y sonado fue el del transbordador espacial Challenger en 1986. Numerosos retrasos llevaron a la NASA a ignorar las advertencias de los ingenieros sobre fallas en el transbordador. El resultado fue una terrible explosión que ocurrió tan solo 73 segundos después del despegue. The head of the Space Shuttle program had no explanations, just sorrow at the tragedy. Sigue siendo uno de los peores desastres espaciales de Estados Unidos, ya que los 7 miembros de la tripulación, incluida la maestra Christa McAuliffe, murieron a bordo. La catástrofe se atribuyó a un fallo en las juntas tóricas de goma del transbordador, que se endurecieron con el frío. Los ingenieros previeron este problema, pero lo único que pudieron hacer fue observar el horror desde la distancia. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. El sucesor de Alejandro Magno. Alexander was a man who had a mission, and he knew that mission entailed risk. Uno de los conquistadores y gobernantes más renombrados de la humanidad, Alejandro de Macedonia, fue el rey más grande de su época. Ascendió al poder en el norte de Grecia y construyó uno de los imperios más grandes de la historia, que abarcó regiones desde Grecia hasta la India. Sin embargo, su prematura muerte a los 32 años marcó el comienzo del caos. En su lecho de muerte, Alejandro ordenó que sus tierras fueran entregadas al más fuerte, lo que condujo a las guerras de los diádocos, conflictos entre sus sucesores que duraron 41 años. Este error destrozó la unidad del imperio y su potencial de longevidad. Una sucesión bien planificada podría haber preservado el legado de Alejandro y asegurado la estabilidad, pero la falta de precedentes en la gestión de territorios tan vastos dejó pocas pistas para evitar una crisis de tal magnitud. Rusia invade Ucrania. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. En febrero de 2022, Vladimir Putin tomó la impopular decisión de invadir Ucrania. Él y los líderes rusos probablemente esperaban una victoria rápida, con la caída de Kiev en pocos días y el colapso del gobierno ucraniano. En realidad, el ejército ucraniano se vio reforzado por una feroz resistencia civil y una sustancial ayuda internacional, lo que le permitió montar una defensa formidable. Many of the casualties are now older fighters with little or no training. Significant numbers have also been recruited from prisons. La invasión pretendía debilitar la influencia de la OTAN en Europa del Este, pero fracasó. En cambio, solo sirvió para galvanizar a la OTAN y unir a la comunidad internacional contra la agresión territorial. La economía rusa se ha estancado desde entonces y la condena mundial a la invasión no ha hecho más que crecer. Esto fue un grave error de cálculo de la resiliencia de Ucrania y un ejemplo clásico de una estrategia mal planificada con consecuencias desastrosas. Video shows a Ukrainian soldier driving through the bombed-out Russian countryside unchallenged, then celebrating driving back a Russian tank. La línea Maginot. Here, you see the strategic and tactical location of this site. This is what would take the brunt of any German advance if ever an attack occurred in this area. Francia construyó una línea defensiva fuertemente fortificada a lo largo de su frontera con Alemania en la década de 1930, conocida como la línea Maginot. Contaba con búnkeres, túneles, artillería y defensas abrumadoras para repeler cualquier invasión. From 1928 to 1938, nearly 500 fortifications went up. From Alsace to the Ardennes, the Maginot Line runs for 300 kilometers.
Sin embargo, tenía un fallo crucial, no se extendía hasta la frontera franco-belga. Francia asumió que Alemania no atacaría a través de los Países Bajos, ya que esta zona se consideraba impenetrable. Pero como ya sabrán, eso fue exactamente lo que hicieron. Las tácticas alemanas de la Blitzkrieg fueron extremadamente efectivas y acabaron rápidamente con Bélgica y los Países Bajos, lo que les permitió conquistar Francia en tan solo 6 semanas. Mentores militares como Charles de Gaulle se habían opuesto a la línea Maginot, argumentando que era mejor invertir en defensas móviles, pero los líderes franceses ignoraron las ideas, lo que finalmente provocó su caída. The Maginot Line, this architectural feat, built to protect the borders, became a symbol of the French defeat of 1940. El gran salto adelante de Mao. His radical policies had devastated the country and triggered the deadliest famine known to human history. Para cuando Mao consolidó el control de China, el país había sufrido un siglo de humillación. Comenzó con la primera guerra del opio, y a partir de ahí la situación solo fue cuesta abajo. En la década de 1950, Mao buscó reparar e industrializar China, forcing workers in the countryside to farm crops on government-run communes, and millions more to manufacture crude steel in homemade blast furnaces. Para lograrlo lanzó el Gran Salto Adelante, una campaña para modernizar la economía nacional. Desafortunadamente, esta política fue demasiado ambiciosa para su propio bien y resultó en la Gran Hambruna China, una de las mayores hambrunas de la historia. Mao gobernó con mano de hierro, lo que dejó a sus asesores demasiado asustados como para siquiera informar del inmenso fracaso de sus políticas. The Chinese people were being forced to work tirelessly on land they once owned themselves, and they were starting to lose morale. Como resultado, la catástrofe permaneció impune durante años y China no se recuperaría por completo hasta décadas después. Invasión soviética de Afganistán. Fought in often atrocious conditions for which the Soviets were untrained and unprepared. La Unión Soviética tomó decisiones erróneas con frecuencia. Uno de sus muchos y desastrosos errores geopolíticos fue la invasión de Afganistán a finales de 1979. Al igual que con la invasión rusa de Ucrania, los líderes soviéticos asumieron que sería una guerra rápida y sencilla, pero en realidad obtuvieron lo contrario. La guerra soviético-afgana se prolongó durante casi 10 años, con una intensa resistencia de las guerrillas afganas. Conocida como el Vietnam de la Unión Soviética, causó más de 1 millón de bajas, la mayoría civiles. El conflicto también se convirtió en un punto de encuentro para combatientes islamitas, dando lugar al surgimiento de Al-Qaeda y envalentonando a extremistas de todo el mundo. Fue una decisión desastrosa y sus efectos siguen influyendo en los acontecimientos mundiales actuales. Dawn on a February morning in 1989. A 40-mile convoy winds over the northern plains of Afghanistan as the final Soviet troops depart, 7,000 men and hundreds of vehicles. Conferencia de Guadalupe, caída del Shah. Grand Ayatollah Khomeini, a leading religious scholar, became the spiritual leader of the Iranian Revolution. En 1979, los líderes occidentales se reunieron en Guadalupe francesa, donde decidieron retirar su apoyo al Shah de Irán, un monarca pro-occidental y viejo aliado. Esta falta de apoyo envalentonó a las fuerzas de la oposición y los líderes occidentales no previeron las consecuencias de su decisión. En lugar de un reemplazo democrático, el vacío de poder fue llenado por el Ayatollah Ruhollah Khomeini y las fuerzas islámicas revolucionarias. The constitution was written around Khomeini's ideology of Velayat-e Faqih, a religious guardianship of the country. Irónicamente, Estados Unidos jugó un papel clave en la instalación del Shah en 1953 mediante un golpe de Estado que derrocó al líder democráticamente electo de Irán, Mohammad Mossadegh. Con semejante historial de desestabilización de las naciones de Oriente Medio, es inevitable preguntarse, ¿sería la región más pacífica hoy si Estados Unidos nunca hubiera intervenido? Bush invade Irak. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, la tensión en Estados Unidos era alta y el presidente George W. Bush declaró la guerra contra el terrorismo. En 2003, esto derivó en una invasión estadounidense de Irak, justificada por la afirmación de que el país poseía armas de destrucción masiva. There was no link between 9/11 and Iraq, so the Bush administration began manufacturing justifications. Más tarde se descubrió que estas afirmaciones eran falsas, lo que dañó gravemente la credibilidad de Estados Unidos. El régimen de Saddam Hussein fue derrocado con éxito, pero lamentablemente no existió un plan coherente para reconstruir Irak, lo que sumió a la nación en el caos. El vacío de poder resultante condujo directamente al auge de ISIS, lo que agravó la agitación en Oriente Medio. Miles de militares perdieron la vida en esta guerra sin sentido, al igual que más de 100,000 civiles. It changed the entire Middle East. In fact, it changed much of our world forever. La invasión fallida de la Armada Española. A bloody campaign that will echo through history. La Armada Española de 1588 fue el ambicioso intento del rey Felipe II de invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel I. Reunió una enorme flota de 50,000 hombres y grandes buques de guerra creyendo que esto aseguraría su victoria. Sin embargo, no previó las innovadoras tácticas que los ingleses implementarían. El comandante inglés Francis Drake recurrió a barcos más pequeños y rápidos y empleó estrategias de ataque relámpago para hostigar a la flota española, incluso antes de que pudieran llegar a Inglaterra. Pero su derrota no se debió solo al combate, sino también al mal tiempo. To such religious men, it must feel like God himself has turned against Spain. Fuertes tormentas dispersaron a la flota española mientras intentaba reagruparse, y muchos barcos naufragaron al intentar huir a través de Escocia e Irlanda. Al final, solo una fracción de la armada logró regresar a casa. It's a sea battle that changed the balance of world power for 300 years. La invasión de Rusia por Napoleón. Para 1812, Napoleón tenía gran parte de Europa bajo su control. Impulsó el sistema continental, un embargo comercial contra Gran Bretaña que obligó a los estados europeos a aplicar. Sin embargo, cuando Rusia lo desafió, el pequeño cabo reunió a la Grande Armée, una fuerza de aproximadamente 600,000 hombres para la invasión. En aquella época, los ejércitos solían mantenerse mediante la búsqueda de alimentos y recibían pagos solo al final de las campañas. Pero la Grande Armée era demasiado grande para sobrevivir de esta manera, especialmente cuando los rusos comenzaron a quemar sus campos para privarlos de recursos. El mayor error de Napoleón fue avanzar sobre Moscú con el invierno acercándose. Cuando llegó, la ciudad había sido incendiada, lo que lo obligó a iniciar una de las retiradas más catastróficas de la historia. Finalmente, solo sobrevivieron unos 100,000 hombres. I realize I must compliment you for making me commit an enormous error. Duros términos para Alemania tras la Primera Guerra Mundial. World War I leads to World War II as day follows night. La causa principal de la Primera Guerra Mundial fue una compleja red de alianzas entre los imperios europeos. Si bien estas alianzas pretendían disuadir la agresión, tuvieron el efecto contrario. Aumentaron las tensiones entre los países y contribuyeron al estallido de la guerra. Una vez finalizado el conflicto, los vencedores, ansiosos por señalar a alguien, se centraron en Alemania. Obligaron a este país a aceptar toda la responsabilidad por el inicio de la guerra, lo que supuso una simplificación excesiva de sus causas. These were very difficult terms for the German people to handle, and it creates this bunker mentality, this us against the world mentality. Esto no solo humilló y debilitó a Alemania, sino que también fomentó el resentimiento entre su pueblo. Irónicamente, el tratado que buscaba prevenir una guerra futura tuvo el efecto contrario, sentando las bases para el estallido de la Segunda Guerra Mundial tan solo 2 décadas después. There's a wonderful, wonderful political cartoon where the fat politicians and generals are walking out of Versailles, and there's a little tiny boy and he's crying in the corner. And I'm not kidding, he says, I'm cannon fodder for 1940. Enfureciendo a Genghis Khan. Genghis Khan's legacy today is his reputation as a great conqueror and ruthless ruler. Under him, the Mongols were able to sweep out of Central Asia and take over most of the known world. El imperio mongol fue el segundo imperio más grande de la historia.
Como era de esperarse, no lo lograron pacíficamente. En 1218, el fundador de este reino, Gengis Khan, envió una caravana mercante al imperio Khorasmio en Asia Central. Ambos mantenían una relación amistosa, pero una vez que el grupo llegó a la ciudad de Otrar, el gobernador local tomó una decisión desastrosa. Mandó a ejecutar a los comerciantes y confiscó sus mercancías, una acción tan insultante como escupirle en la cara al Khan. Enfurecido, Gengis detuvo temporalmente su guerra contra la dinastía Jin en China y en tan solo 2 años borró del mapa al imperio Khorasmio. 50,000 Tajik infantry poured out of the city to meet the Mongols, but resistance was futile. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Hitler invadiendo Rusia. Hitler's decision to invade the Soviet Union was his greatest gamble of the Second World War. La mayor parte de la ideología de Hitler era fundamentalmente errónea. Una de sus principales creencias era que él y su pueblo eran superiores a todas las demás razas, un concepto gravemente defectuoso y perjudicial. Despreciaba tanto al comunismo como al pueblo eslavo, por lo tanto confiaba en someter fácilmente a la Unión Soviética y lanzó una invasión a gran escala en junio de 1941. Despite facing a Red Army with almost 3 million men on its western border, Hitler is confident of victory. Como muchos podrían haber predicho, su ideología resultó errónea y la invasión fracasó estrepitosamente. Los soviéticos demostraron una resiliencia notable y se convirtió en el error más costoso de la historia militar alemana. Alrededor de 30 millones de personas murieron en el frente oriental, aproximadamente la mitad de todas las bajas de todo el conflicto. ¿Cuál crees que fue el error histórico más impactante al que menos se le prestó atención? Just happens that people put their arms down for a 20-year period, and then they went back to fighting again. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Te gustó este video? Chécate estos otros clips de WatchMojo Español, asegúrate de suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos.